Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Y bien, en esta ocasión contamos con, con la presencia de la maestra Anayeli de Menegui Rivero. Ella es ingeniero en alimentos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con maestría en ciencia de los alimentos por la Universidad de las Américas, Puebla. Ha impartido cátedra a nivel universitario para las licenciaturas en Ingeniería en Alimentos, Nutrición y Biotecnología, así como diversos talleres y cursos. Cuenta con 14 años de experiencia brindando asesoría y capacitación en conservación y manejo de alimentos, así como en etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas para México. Actualmente colabora con Demos Consulting Service y ha revisado más de 1,500 etiquetas bajo los lineamientos de la modificación de la norma de etiquetado del 2020. Adicionalmente, ha sido miembro de grupos de trabajo para la revisión en normas oficiales mexicanas. Y en esta ocasión, la maestra de Menegui nos compartirá su saber en relación a las razas trans y por qué se está hablando de ellas. Buenos días, Anayeli. Muchas gracias. Te cedo el micrófono. Hola, muy buenos días. Pues muchísimas gracias a todos por la invitación y muchísimas gracias a todos los que se están conectando por su interés en este tema. Pues sin más, voy a compartir, voy a iniciar la presentación. Ahí ya me pueden visualizar correctamente, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, pues como bien comentaron, el tema de hoy es el de grasas trans y por qué se está hablando de ellas, ¿no? Este es un movimiento a nivel internacional en el cual vamos a ir detallando un poquito el día de hoy. Entonces, básicamente, voy a empezar como explicando un poquito cuáles son los tipos de grasas que tenemos en los alimentos. Normalmente las conocemos como grasas saturadas, grasas insaturadas y ahorita obviamente están siendo de mucho interés las grasas trans. Nada más, cabe mencionar que el término más adecuado para este tipo de estructuras es el de ácido graso. Entonces, por ahí en la presentación vamos a estar hablando de ácidos grasos trans, pero digamos que en lenguaje coloquial nos referimos al mismo término de grasa trans, ¿no? En muchos documentos que pudiéramos consultar, en información que está en redes, lo vamos a encontrar como grasas trans, ¿no? Pero nos estamos refiriendo en realidad a estas estructuras que forman las grasas y que se denominan ácidos grasos. Entonces, bueno, se pueden catalogar como 3 grandes tipos de estas grasas. Las grasas saturadas, que bien sabemos que están en productos como el tocino, como la mantequilla, en especial en la yema de huevo, y que pues es muy común que nos digan que no sobrepasemos el consumo de estas grasas saturadas por los efectos que tienen en la salud. ¿A qué nos referimos con una grasa saturada? Ya hablando como un poquito más en la parte química, son estas estructuras de las grasas que están formadas por cadenas de carbono y que en cada uno de sus extremos tienen un átomo de hidrógeno. Es decir, por todos los lados tienen estos átomos de hidrógeno saturando las cadenas de carbono. Ahora, ¿qué diferencia hay con las grasas insaturadas? En estas estructuras, en lugar de que tengan ocupados los 4 espacios con átomos de hidrógeno o con algún otro átomo, van a formar dobles enlaces o dobles ligaduras, es decir, van a tener una doble unión entre los átomos de carbono. Este tipo de grasas los encontramos más comúnmente en productos de origen vegetal, en especial todos los, por ejemplo, aceites que provienen de semillas, de oleaginosas.
Y a su vez, de un tipo de grasa insaturada son las grasas trans. Ahorita vamos a ver un poquito qué caracteriza su estructura. Estas grasas trans o ácidos grasos trans, conocidos también en inglés como TFAs, trans fatty acids, los podemos encontrar en productos procesados principalmente. Ahorita vamos a detallar en cuáles de ellos. Ahí está. Entonces, ¿qué caracteriza a las estructuras de los ácidos grasos trans? Que, como decíamos, es un ácido graso insaturado, es decir, tiene estas dobles ligaduras entre los átomos de carbono, entre al menos uno o más, pero adicionalmente, los hidrógenos que están unidos a esos átomos de carbono, digamos que están en posiciones con una orientación diferente, ¿no? Un hidrógeno está hacia arriba y otro hidrógeno está hacia abajo. ¿En dónde podemos encontrar o cómo es que llegan estos ácidos grasos trans a nuestros alimentos? Principalmente son 3 las vías por las cuales nosotros podemos estar consumiendo ácidos grasos trans en lo que consumimos diariamente. Uno de ellos es un proceso natural que se lleva a cabo en el rumen durante la digestión, pues obviamente de los rumiantes, ¿no? Principalmente nosotros consumimos ganado bovino, ¿no? Por la carne y todos sus derivados, aunque también en menor proporción algunos otros rumiantes. Entonces, de manera natural, estos ácidos grasos trans pueden estar en la carne y en todos los productos que elaboramos con ella. También pueden estar en la leche y en todos sus derivados, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacemos un análisis de mantequilla, hacemos un análisis de tocino, de manera natural va a haber un porcentaje de ácidos grasos trans que se generaron durante pues, la vida del animal. Bueno, aquí, perdón, en el tocino, digamos que la mayor parte serían más bien ácidos grasos saturados y no trans, corrijo. Ahora, otra manera en la que llegan estos ácidos grasos trans a los aceites, ya sea los que consumimos en casa para cocinar o bien los que se utilizan en la industria para la producción de alimentos, todos estos aceites al momento de hacer el proceso de refinación, por el calentamiento que llevan los aceites durante este proceso, se van a generar también pequeñas cantidades de ácidos grasos trans. Y el proceso más crítico en donde se generan la mayor cantidad de ácidos grasos trans es el proceso de hidrogenación parcial de los aceites. ¿Para qué sirve el proceso de hidrogenación? Básicamente es pasar de un producto en estado líquido, de un aceite en estado líquido, a un aceite en estado semisólido o sólido. ¿Para qué nos sirve este proceso de hidrogenación? Es decir, ¿qué usos tiene? Que podemos hacer, por ejemplo, margarinas, es decir, un producto que se asemeja mucho a la mantequilla, pero que no proviene de la grasa de la leche. O bien, por ejemplo, grasas para repostería, mantecas vegetales, a partir de aceites. Entonces, básicamente, ¿qué sucede en el proceso de hidrogenación? Partimos de un aceite que tiene una estructura, un estado líquido. Por ejemplo, aquí nos ponen este ejemplo de ácido oleico con un punto de fusión de 13 grados centígrados, es decir, va a ser líquido a temperatura ambiente. Vamos a pasar a una estructura que tiene otro nombre, que se llama en este caso ácido elaídico, con un punto de fusión mucho mayor, ¿no? En este caso serían 44 grados centígrados, lo cual va a generar que ahora a temperatura ambiente sea sólido. Entonces, ¿qué fue lo que cambió en la estructura durante el proceso de hidrogenación?
que yo tenía mis dos átomos de hidrógeno, digamos que alineados hacia el mismo lado, ¿no? Durante la hidrogenación, lo que hacemos es una inversión, es decir, un átomo queda hacia arriba y el otro átomo queda hacia abajo. Con este simple cambio, vamos a tener características totalmente diferentes en el producto. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la hidrogenación? Una, que se convierten en productos muy versátiles, es decir, depende de qué tanto se hidrogene el aceite, puedo tener productos con distintos puntos de fusión. Esto también le da mucha mayor estabilidad, es decir, su vida útil va a ser más larga si la comparo contra el aceite del cual se originó. Y además, por ejemplo, si yo utilizo ese producto parcialmente hidrogenado en la elaboración de alimentos, los alimentos también van a ser más estables. Y si yo comparo el precio de estos productos contra los que están imitándolo, digámoslo así, por ejemplo, de una mantequilla, si comparo cuánto me cuesta un kilo contra cuánto me cuesta una margarina, obviamente hay una diferencia. Entonces son productos más económicos y por lo tanto permiten hacer alimentos también más económicos. Normalmente, ¿en qué productos los podemos encontrar? Bueno, la margarina, cuando se elabora con procesos de hidrogenación, va a tener grasas trans. Vamos a ver más adelante que ya hay otros procesos diferentes que nos permiten que no se generen estos trans, ¿no? Las mantecas vegetales, productos fritos, productos de panificación como los de bollería, alimentos horneados, ya sean galletitas, crackers, pasteles, pizzas, palomitas para microondas, alimentos cocidos y fritos de venta callejera. Mucho ojo, ahorita nos estamos enfocando mucho en satanizar a todos los productos que vienen de la industria, pero los alimentos que no llevan un proceso industrial no están exentos de tener estos ácidos grasos trans, de tener grasas saturadas. La diferencia es que no lo advierten a través de un etiquetado como si lo están advirtiendo los productos industrializados. Alimentos en restaurantes, por ejemplo, en especial, obviamente todo lo de comida rápida, ¿no? Que lleva mucho proceso de fritura, procesos de horneado. Ahí es son principalmente los productos donde los podemos encontrar. Ahora, ¿por qué se habla tanto de todos estos, de estos ácidos grasos trans y por qué es importante controlarlos? Bueno, básicamente el efecto que tienen para la salud es altamente nocivo. Lo que se ha encontrado es que básicamente el consumo de ácidos grasos trans disminuye la cantidad de colesterol bueno, que es el que arrastra el colesterol malo y ayuda a desecharlo, y aumenta la cantidad de colesterol malo. ¿Qué es lo que termina sucediendo con este efecto? Que se van a engrosar las paredes de las arterias, se va a empezar a sedimentar el colesterol de baja densidad, que es el que conocemos como colesterol malo, y va a estrechar el flujo que hay de la sangre y todos sus componentes en el cuerpo. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que vamos a tener un mayor riesgo de ataques cardíacos, de accidentes cerebrovasculares e incluso el riesgo de muerte, pues obviamente aumenta. Estoy batallando un poquito con la transición. Ya, ok. Con datos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, han llegado algunos números. No están tan actualizados estos números, pero bueno, obviamente ha sido una tendencia que sí en algunos países se ha mantenido, en otros ha seguido aumentando. Entonces, se está hablando de 537,000 muertes por cardiopatías coronarias, es decir, problemas en el corazón, en el flujo de las arterias,
atribuibles al consumo de ácidos grasos trans en el 2010. De estas muertes, 160,000 ocurrieron en la región de las Américas, ¿sale? Y 45% se les considera muertes prematuras, ¿ok? Entonces es gente joven, básicamente por los hábitos de alimentación. Entonces, ¿cuál es la tendencia internacional? Es decir, ¿cuál es la preocupación? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando? Bueno, pues desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud empezó a advertir sobre el problema del consumo de los ácidos grasos trans. Desde el año 2018 se generó un programa que se llama Replace Trans Fat. ¿Qué es este programa? Son un conjunto de medidas que se desarrollan para eliminar las grasas trans de producción industrial del suministro mundial de alimentos. Es decir, queremos eliminar esas grasas trans de los alimentos que estamos consumiendo. Previo a esos años ya se habían hecho acciones, ya se había hablado de la preocupación. Sin embargo, no se había logrado tanto efecto positivo de los programas porque básicamente eran programas voluntarios. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con los planes actuales. Ya más enfocados en América, la Organización Panamericana de la Salud diseñó un plan de acción para eliminar estos ácidos grasos trans. La idea es que para el 2025 ya todos esos ácidos grasos trans estén fuera de nuestros alimentos, ¿no? O que estén en ciertas dosis controladas. Entonces, ¿en qué consiste este programa de Replace? ¿No? Es un acrónimo que viene por algunas palabras en inglés: Review, Promote, Legislate, Assess, Create y Enforce. ¿Cuál es la idea de estas acciones? Lo primero es que se haga un examen de las fuentes de donde están viniendo esas grasas trans de producción industrial. Si recuerdan, cuando platicábamos de dónde podían provenir, pues naturalmente sí las vamos a encontrar en la carne y sus productos y en la leche y sus productos. Entonces, cuando hablamos de grasas trans de producción industrial, nos referimos a las que llegan a los alimentos a través de los aceites que fueron refinados, a través de las grasas parcialmente hidrogenadas, a través de los mismos procesos de producción como los procesos de fritura. Entonces, lo primero es examinar esas fuentes, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que están llegando a nuestros alimentos? Y de los cambios de política necesarios, es decir, en qué punto están cada uno de los países y qué es lo que necesitan cambiar en cuanto a sus políticas y regulaciones para lograr hacer un cambio. El siguiente es el fomento a la sustitución de estas grasas trans de producción industrial por grasas y aceites más saludables. Entonces, es cómo promuevo que se eliminen esas grasas trans de producción industrial y se utilicen otras alternativas que sí existen, que sean más saludables, ¿no? Menor contenido de ácidos grasos trans, menos saturados. El siguiente punto son las medidas regulatorias para eliminar las grasas trans de producción industrial. ¿Qué son las medidas regulatorias? Básicamente es que los gobiernos establezcan los lineamientos para regular estas grasas trans de producción industrial a través de normas, a través de leyes, pero que sí haya una medida regulatoria que, digamos, obligue a todas las partes involucradas pues a reducir esta cantidad de grasas trans. Otro punto es la evaluación del contenido de grasas trans en alimentos, es decir, queremos ver cómo va disminuyendo el contenido de esas grasas trans conforme se van tomando las medidas regulatorias y el seguimiento a los cambios de consumo. Se pueden hacer desde encuestas de 24 horas de lo que consumió la gente para ver qué tanto están consumiendo, o bien se puede hacer a través de muestras de sangre y ver si realmente los niveles están reduciendo.
Otro punto importante es la concientización sobre el efecto negativo de las grasas trans en la salud. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante algunas estadísticas de encuestas que se han hecho sobre el conocimiento y realmente de pronto suele ser un poquito limitado, ¿no? Entonces no es solo regular, no es solo obligar a que ya no se incluyan estas grasas trans de producción industrial en los alimentos, sino que tiene que ser una concientización de todo lo que está impactando en nuestra salud. Y el último es obligación de cumplimiento de las políticas y regulación, ¿no? Entonces, bueno, ya están las medidas regulatorias. Ahora, ¿cómo obligo realmente a que se estén cumpliendo, a que se esté promoviendo, ¿no? Una alimentación adecuada. La Organización Panamericana de la Salud lo que hizo fue hacer como un resumen y enfocar dos principales acciones para reducir estos ácidos grasos trans de producción industrial. Entonces, nos dice, las dos propuestas, el plan de acción constituye o va enfocado en dos líneas. La primera es la prohibición del uso de aceites parcialmente hidrogenados, es decir, que por ley los diferentes países prohíban que los aceites parcialmente hidrogenados se puedan utilizar para producir alimentos. Esa es una. Ahora, el otro punto sería limitar el porcentaje máximo de ácidos grasos trans de producción industrial para todo tipo de alimentos. Es decir, que si vienen o llegan al alimento ácidos grasos trans, por ejemplo, a partir de los aceites de fritura, que no sobrepasen un 2% con base en los ácidos grasos totales del alimento, ¿no? Entonces, conforme a los datos de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué avance hay en América respecto a este tema? Bueno, pues aquí en esta imagen está tomada de la página de la OPS, donde podemos encontrar estos datos, y nos marca países que están altamente comprometidos con el tema de eliminar las grasas trans y países en los que aún no ha habido respuesta o que se están tomando otras medidas que complementan a estas dos propuestas respecto a los ácidos grasos trans de producción industrial. Ahí México está marcado como que tiene otras medidas complementarias. En este año ya se hicieron cambios de los cuales ahorita vamos a platicar y que eso nos pondrían obviamente en un nivel de mayor compromiso. Entonces, ¿qué se está haciendo específicamente en México respecto a las grasas en general y las grasas trans en particular? Bueno, desde el año 2020 se emitió una modificación a la norma 051, que es la norma de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Con esta modificación, lo que se buscó es una mayor información y comunicación al consumidor a través de la etiqueta del alimento o bebida no alcohólica. ¿Cuáles son los principales cambios que impactaron este tema de las grasas? Bueno, que ahora en la declaración nutrimental se tiene que especificar qué cantidad de grasas saturadas y de grasas trans se tienen en el alimento por 100 gramos. Entonces, todas las etiquetas de los alimentos que les corresponda hacer una declaración nutrimental incluyen el desglose de grasas saturadas y de grasas trans. Adicional a ello, se tienen los sellos de advertencia, ¿no? Estos sellos negros con blanco que vemos en muchísimos productos y que nos indican que el producto pudiera tener un exceso de grasas saturadas o un exceso de grasas trans, o bueno, en este caso estamos enfocados en grasas, pero igualmente hay sellos de exceso de azúcares, de calorías, de sodio, ¿no? Entonces, a través de la declaración nutrimental en conjunto con los sellos, puedo tener una mayor información respecto a las características o el perfil que tiene el producto respecto a las grasas saturadas y a las grasas trans. Ahora, otra característica de esta norma es que
nos pide que en la lista de los ingredientes se especifique si los aceites o las grasas que contiene son hidrogenados o parcialmente hidrogenados. Entonces, lo único que tendríamos que hacer como consumidores es estar revisando el listado de ingredientes y ver si solamente tiene, por ejemplo, un aceite vegetal o si ese aceite vegetal realmente está parcialmente hidrogenado. Más recientemente, en marzo de este año, se hizo una adición a la Ley General de Salud. Se incluyó un artículo en el cual se toman estas propuestas del Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud y se ponen junto con otros artículos en la Ley General de Salud. Básicamente son estos dos mismos lineamientos: prohibir el uso de aceites parcialmente hidrogenados en al momento de fabricar nuestros alimentos. Y por otro lado, el de no exceder 2 partes de grasas trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos, es decir, un máximo de 2% de grasas trans. Esta norma ya fue, este cambio o adición del artículo a la Ley General de Salud ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y a partir de su publicación están dando 180 días para su entrada en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente la industria está trabajando en eliminar esos aceites parcialmente hidrogenados y en monitorear todo su catálogo de productos para ver si tienen o sobrepasan ese 2% de grasas trans de producción industrial y ver de qué manera ajustar las formulaciones para dar cumplimiento con estos dos puntos de la Ley General de Salud. Ahora, estas son 2 acciones que podemos nombrar que ha hecho el gobierno en nuestro país. Sin embargo, les quería mostrar esta gráfica sobre el conocimiento del etiquetado y los sellos de advertencia que se incluyeron en este etiquetado. En la más reciente encuesta nacional de nutrición, que es la ENSANUT, se le preguntó a la gente si habían escuchado de este sistema frontal de advertencia, es decir, de estos octágonos. Obviamente, en un entorno urbano, la mayor proporción de la población está enterada de que hubo un cambio, de que se incluyeron. No sabemos si lo entienden o no lo entienden. Simplemente se preguntó si habían escuchado de este sistema. Entonces, bueno, más del 50% lo había escuchado. En zonas rurales, igual, más del 50% lo había escuchado. Es decir, un promedio del 53.9% que sí han escuchado sobre este sistema de etiquetado, contra un 43.5% que no han escuchado y un 2.7% que no sabe o que no respondió, ¿no? Que básicamente, obviamente, lo podemos sumar a los que no han escuchado. Entonces, aquí la situación es que el gobierno está haciendo un esfuerzo por regular, por un etiquetado más claro, y por su parte la industria trabajó de una manera exhaustiva para poder dar cumplimiento a la inclusión de estos sellos, a la aplicación de la norma, y el efecto que estamos viendo en cuanto a qué tanto la gente conoce, qué tanto se informó, qué tanto está impactando en su decisión de compra, pareciera todavía quedar un poquito pues limitado, ¿no? Entonces, habría que ver de qué manera se puede reforzar todo este esfuerzo para que sea una mayor cantidad, mayor porcentaje de la población a la cual realmente le sirva la información que se le está dando. Ok, entonces, a manera de conclusión, ¿no? Quise poner como esta idea de qué nos toca hacer como desde nuestra cancha
en cada uno de los promotores o en cada uno de los implicados respecto al consumo de ácidos grasos trans o al consumo de grasas, por ejemplo, saturadas, ¿no? Entonces, por su parte, el gobierno pues está estableciendo medidas regulatorias y vigila su cumplimiento. A través de ciertas campañas están haciendo pues algo de difusión. Ahí habría que ver un poquito como el enfoque o cómo lograr que llegue a más gente, ¿no? Esto de la mano de las estadísticas que se obtuvieron en el Ensano. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la industria? La industria, no de manera reciente, sino ya desde hace muchos años, ha venido haciendo mejoras en los procesos de producción de los aceites y de las grasas para tener un menor contenido de ácidos grasos trans. Es decir, todos los procesos se han ido perfeccionando. Se ha hecho inversión en capacitación, en tecnología, en equipos, en nuevas herramientas que ayuden a tener las grasas o los aceites con las características que necesitamos, que sean versátiles, que me den las texturas, los sabores que se están buscando, pero sin la presencia de esos ácidos grasos trans, ¿no? Ahí es donde decíamos que, por ejemplo, cuando se originó el proceso de hidrogenación, todas las margarinas se hacían con esta tecnología y evidentemente la cantidad de ácidos grasos trans que se consumían era muy alta. Sin embargo, ahorita ya hay margarinas que se pueden elaborar con menores proporciones de ácidos grasos trans, puesto que se utiliza tecnología diferente. ¿En qué otra cosa está trabajando la industria? En sustituir los aceites parcialmente hidrogenados por opciones que no sean parcialmente hidrogenadas. Cuando el ácido graso se hidrogena totalmente, ya no tiene contenido de ácidos grasos trans. Entonces, es una opción que se puede utilizar o también se pueden utilizar algunos otros ingredientes, ya sean almidones, otro tipo de hidrogeles, que nos den las mismas texturas, las mismas características, pero sin la adición de estos aceites parcialmente hidrogenados. Ahora, por su parte, los consumidores, nosotros todos somos consumidores, entonces nosotros también tenemos parte en esta responsabilidad, que es la de informarnos, ¿no? Entonces está la etiqueta advierte, la etiqueta nos dice claramente los ingredientes que contiene, viene una declaración nutrimental, el trabajo de nosotros es revisar, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con la de elegir la mejor opción, que obviamente esté dentro de las posibilidades económicas, pero que sea la que tiene un mejor aporte, un mejor contenido, menor cantidad de nutrimentos críticos, que son estos sellos que vemos en las etiquetas, ¿no? Básicamente grasas saturadas, grasas trans, azúcares, sodio. Y algo bien importante es mencionar que todo este proceso requiere del apoyo de investigadores. Investigadores que ayuden a ver opciones tanto de procesos, opciones de otros ingredientes, de otros aditivos. Entonces se requiere una gran inversión en la parte de investigación para poder tener mejores procesos y mejores productos al alcance de todos. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Anayeli. Voy a proceder a leer las preguntas que nos han puesto aquí en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, doy inicio. Si se cocinan postres o cualquier alimento con aceite en frío, pero se va a calentar en el horno, brownies, pastel, ponen entre paréntesis, o en la estufa, crepa, huevo, se convierten en grasas trans. Ok, los estudios han demostrado que durante los procesos de horneado, o sea, si yo lo meto al horno de mi casa,
prácticamente es nula la formación de ácidos grasos trans como tal por el proceso de horneado. De donde podrían provenir es del aceite o la grasa que yo haya utilizado para hacer mi preparado, ¿no? Entonces, si yo le puse mantequilla, las grasas trans que va a tener, pues van a ser las propias de la mantequilla. Si a mi formulación yo le puse manteca vegetal, pues las grasas trans van a ser las que venían de la manteca, ¿no? No tanto por el proceso de horneado. Durante el proceso de fritura, sí se llegan a generar grasas trans, ¿no? El aumentar la temperatura de los aceites en los procesos de fritura sí promueve la producción de grasas trans. Más o menos se estima que el aumento durante procesos prolongados de fritura es de un 3%, ¿no? Pero si lo comparamos contra los ácidos grasos trans que vienen en una manteca vegetal, por ejemplo, que estamos hablando de alrededor de 45%, ¿no? Entonces es una diferencia muy grande. Digamos que aquí impacta más la selección de mis ingredientes que el proceso como tal. Muchas gracias. Bien. La siguiente pregunta. Es importante diferenciar los AGT generados por la hidrogenación industrial, productos ultraprocesados y bollería aterogénicos, con los AGT generados por la fermentación de la microalga de los rumiantes, como el ácido linoleico conjugado, productos derivados de rumiantes ateroprotectores. Sí, o sea, sí hay que diferenciarlos. Son los que se producen naturalmente en el proceso de digestión de los rumiantes y los de origen industrial, digámoslo así. Sin embargo, los efectos a la salud que se han visto son prácticamente los mismos. O sea, no importa si provienen de la producción natural en el proceso de digestión o si se los estamos añadiendo a través de los ingredientes o los procesos, el efecto que van a tener en la salud es similar. Obviamente las cantidades o nuevamente son mucho mayores si yo le pongo aceites parcialmente hidrogenados. Ahora, hay que considerar un punto importante. En el etiquetado en México específicamente, el valor de grasas trans que nosotros vemos en la etiqueta sí está haciendo esta diferenciación. Es decir, el valor de grasas trans de la Declaración Nutrimental para México nos pide quitar la cantidad de grasas trans que provienen naturalmente de la carne o de la leche. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Debemos dejar de consumir productos lácteos por su contenido natural de grasa trans? Realmente las cantidades de los que provienen de la carne, la leche y todos sus derivados no es tan alta, ¿no? No podemos decir que por dejar de consumir lácteos ya vamos a estar del otro lado en cuanto a cantidad, o sea, vamos a estar ya en cantidades adecuadas de consumo de ácidos grasos trans. Hay que recordar que estos ácidos grasos trans están en la fracción de la grasa de la leche. Entonces, por ejemplo, si yo estoy consumiendo una leche light, pues evidentemente la cantidad que va a tener ni siquiera se podría contabilizar. ¿En qué productos habría que tener un poquito más de cuidado? Pues obviamente en la mantequilla, que es literal la grasa de la leche. O en, por ejemplo, la crema, ¿no? Que tiene una fracción importante de grasa de leche. Esos son los productos con los que habría que ser un poquito más cuidadosos. No estamos diciendo que eliminarlos de la dieta, ¿no? Pero sí hacer un balance. Si yo cocino diario con mantequilla, pues obviamente la cantidad de ácidos grasos trans que voy a estar consumiendo va a ser muy alta. Pero si yo lo hago de una manera como usando diferentes alternativas, seleccionando a veces aceites, en especial los poliinsaturados, y ocasionalmente poniendo algo de mantequilla, bueno, ahí digamos que estoy llevando una alimentación un poquito más equilibrada. Gracias.
Siguiente pregunta. ¿Qué dificultades implica la sustitución de grasas trans? ¿Cómo va a afectar a los alimentos en términos de textura, sabor y costo? Ok. Ese es ahorita como el gran reto que están teniendo los tecnólogos en alimentos en la industria, ¿no? El qué voy a utilizar, con qué voy a sustituir estas grasas parcialmente hidrogenadas. Todos sabemos que la grasa le da un sabor único a los alimentos, le da textura, le da cuerpo, le da aroma, ¿no? Cuando olemos esos productos, uy, están horneando, parte de estos aromas, parte de todo lo que nos encanta del alimento, obviamente es la grasa, ¿no? Entonces, sí es un reto importante. Muchas de las alternativas son mismas grasas, mismos aceites, pero que desde su diseño, desde su producción, ya vienen con menores cantidades de ácidos grasos trans, ¿no? Como les decía, hay margarinas que ya no se hacen por proceso de hidrogenación. Se utilizan procesos alternativos en los cuales obtenemos las mismas texturas, las mismas características, pero sin estos ácidos grasos trans, ¿no? Entonces, por ejemplo, la industria ya tiene disponibles aceites embotellados con cantidades muy bajas de ácidos grasos trans, mantecas para panificación con 0 trans, margarinas libres de trans. Entonces, sí están las opciones. Definitivamente, bueno, eso por una parte. Luego, por otra parte, se puede complementar con una serie de carbohidratos, ya sean almidones, algunas gomas, algunos otros hidrocoloides, así les denominamos, que me ayudan a mejorar esas texturas, ¿no? Esa palatabilidad. Y cuanto al precio, el precio definitivamente entre más especializados sean los ingredientes, pues obviamente eso impacta en el precio. Y bueno, todo este trabajo, como les decía, de investigación, de desarrollo, todo implica recurso en tiempo, recurso de personas que estén pensando, que estén haciendo, que estén proponiendo, y obviamente todo eso cuesta. Sí, claro, gracias. Bien, la siguiente pregunta. ¿Considera que la industria de alimentos debe apoyar con medidas de autorregulación y reformulación de sus productos? Ok, desde hace muchos años, esto no es nuevo, las diferentes industrias, las diferentes cámaras industriales han venido haciendo programas de autorregulación. Entonces, no es algo nuevo. Ellos están trabajando en ponerse de acuerdo entre, nosotros los vemos como competencia en el mercado, ¿no? Y estrategias de marketing entre unas empresas y otras, pero en realidad atrás hay un trabajo conjunto. Se lleva muchos años haciendo esfuerzos muy grandes para mejorar la calidad de los procesos y por lo tanto de los productos con los cuales se elaboran los alimentos. Incluso la misma industria hace propuestas al gobierno para generar nuevas regulaciones o modificaciones a las normas existentes para mantenerlas actualizadas. Entonces, definitivamente es algo que ya se venía haciendo y que ahorita, digamos, lo que sucedió fue que al entrar en vigor esta Ley General de Salud, se está acelerando todo el proceso de sustitución y de reducción de ácidos grasos trans, pero es un trabajo que ya se viene haciendo por parte de la industria. Sí, gracias. ¿Qué opina sobre el nuevo etiquetado? ¿Realmente apoyará a disminuir el consumo de productos industrializados con exceso de grasas trans? El etiquetado, ¿cómo lo puedo explicar? Digamos que el etiquetado es simplemente una advertencia, ¿no? O sea, vemos sellos en la caja, pero más que con un simple etiquetado se vaya a resolver el problema de salud pública, es la conciencia que yo tengo como consumidor. Me tengo que tomar el tiempo no solo de ver si tiene sellos o no tiene sellos,
porque es un poquito complejo el cómo están diseñados los parámetros para llegar a que tenga los sellos. Entonces, más bien me tengo que ir a la declaración nutrimental y con la información de la declaración nutrimental, tratar de comparar entre productos para realmente tomar mejores decisiones. Entonces, digamos que ayuda, pero realmente quien tiene en su poder el que pueda haber o no pueda haber una diferencia, somos cada uno de nosotros como consumidores. ¿Vale? Al que le debe interesar estar informado, al que le debe interesar leer la etiqueta, analizarla, comparar, somos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Sí, claro que sí. más que una acción de que el gobierno te obligue o te diga, es qué estoy haciendo yo como consumidor. Bien. Bien. Al regular el uso de grasas trans, de no exceder el 2% de estas, ¿cómo impactará el precio de los productos? Ok, definitivamente yo creo que sí van a aumentar. ¿Por qué? Por esto que les comentaba, que implica mucho más trabajo del que ya se viene haciendo. Y tiene que ser un trabajo que se está haciendo en tiempo récord, igual que en su momento fue el etiquetado y la inclusión de estos octágonos, ¿no? Entonces, definitivamente, todas estas acciones, todas estas modificaciones en las normas, en las leyes que finalmente impactan en tanto la formulación de los alimentos como en la etiqueta, definitivamente se van a ver reflejados en el precio del producto. Gracias. La siguiente. ¿Qué políticas podrían mejorar la elección de alimentos más saludables? Pues básicamente, digamos que las políticas ya están, ¿no? O sea, ya nos cambiaron la etiqueta, ya cambiaron las formas, o sea, nos están obligando a que haya una reformulación. Entonces, más que vengan y nos digan como papás regañones de no comas eso, más bien tiene que ser una elección y un compromiso por parte de los consumidores, ¿no? Es estar conscientes, informarnos de qué estamos consumiendo, si realmente es bueno o no es bueno para la salud, o cuál es la mejor opción que yo tengo, ¿no? Más que políticas de que nos obliguen, porque finalmente las políticas ahí están, ¿no? Todavía falta ver por parte de nuestras autoridades que hagan este análisis de impacto de qué tanta diferencia ha habido en problemas de salud pública antes del etiquetado contra después del etiquetado, ¿no? Todavía nos falta esa información para ver realmente el impacto ya en números de estos cambios en las políticas, ¿no? Pero finalmente, aunque nos exijan, o sea, aunque se exija a la industria, aunque por su parte a los consumidores nos digan, nos enseñen los sellos, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos, no va a haber una diferencia en el estado de salud de la población en general. Bien. ¿Qué pasa con los aceites totalmente hidrogenados? ¿Son más seguros? ¿Esta materia prima no se prohíbe? Aceites totalmente hidrogenados no estarían dentro de la prohibición de la Ley General de Salud. La ventaja que tienen los totalmente hidrogenados es que no van a tener esta estructura de las dobles ligaduras con los hidrógenos en sentidos opuestos. ¿Qué es lo que sucede? Que al estar totalmente hidrogenados, no hay formación de ácidos grasos trans. Entonces, estos se pueden seguir utilizando libremente. Las campañas educativas digitales podrían apoyar para incentivar la elección de alimentos procesados que no contengan ácidos grasos. Definitivamente, ¿no? Todas las campañas, de hecho, una de las acciones o de las propuestas de este programa de la OMS es justo eso, ¿no? ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo digo? Aquí la situación es, esas campañas, si fueran, por ejemplo, en la web, ¿a quiénes llega? Pues a quien tienen disponible un dispositivo electrónico, quien tiene a la mano o acceso a Internet. Entonces,
¿Qué sucede en las poblaciones rurales donde todo este acceso es mucho más limitado? Pues que no estaría llegando la información. Entonces tenemos que diseñar, o sea, hay que ser como muy estratégicos en cómo hago esas campañas, a través de qué medios para llegar a un rango de población mucho más alto. Pero sí, definitivamente, campañas de comunicación, digamos que todavía nos faltan, ¿no? Porque, digamos, la información en la etiqueta ahí está. Que sepas aprovecharla y que sepas tomar decisiones con esta información, pues es muy diferente. Claro, sí. La siguiente. Por favor, ¿podría ampliar la información sobre la formación de ácidos grasos trans al cocinar en casa los alimentos? También podría comentar sobre las frituras de puestos de la calle como quesadillas, tacos fritos de barbacoa, etcétera. Sí, correcto. Esto ya adelantaba hace un momento la pregunta, no es tanto, bueno, por ejemplo, a escala industrial, influye más qué aceite estoy ocupando que el proceso de fritura, puesto que en la industria se tienen perfectamente controlados y monitoreados tiempos y temperaturas de la fritura, del aceite. Se monitorea la calidad, se monitorea cómo se va deteriorando y en qué momento se tiene que sustituir. ¿Qué sucede en casa? Ahí básicamente lo que tengo que seleccionar correctamente es qué grasa o qué aceite estoy utilizando para el proceso de fritura o para elaborar mis pasteles, mis pies y demás. En los alimentos que se ofrecen en la calle, ¿cuál es la situación? Nadie está monitoreando qué tipo de aceite o grasa se utilizó, ni qué temperatura, ni cuántas veces lo utilizan. Los que hacen los chicharrones, por ejemplo, fríen en la manteca que ya usaron y ya hasta se ve negra, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos que por tanto reuso de esos medios de fritura, pues obviamente la concentración de ácidos grasos trans sí empieza a ser cada vez mayor y si pudiera ya impactar un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo churritos de producción industrial, yo sé que monitorearon aceites, temperaturas, rancidez, etcétera. Si yo compro churritos de los que venden en la calle, no tengo ni la menor idea de cómo los frieron, ni con qué aceite, ni qué temperaturas, ni con qué calidad de aceite los elaboraron, ¿no? Entonces, digamos que ahí estamos como en el limbo. Y al respecto, pues no hay una regulación, ¿no? Para productos que se venden en la calle. Y sin embargo, si ustedes van, no sé, afuera de las escuelas, a la salida, pues venden una cantidad de cosas y nadie está regulando esa parte. Sí, claro. Bien. ¿Tiene información de cuándo la Secretaría de Salud va a publicar las bases para las grasas trans conforme lo establecido en el artículo 216 bis? Hasta el momento no ha habido ninguna comunicación ya como los detalles específicos para la aplicación de estos 2 puntos que se incluyeron en la Ley General de Salud. Entonces todavía no lo sabemos así a ciencia cierta, se está trabajando, sin embargo, pues todavía quedan como ahí algunas dudas y esperamos que no se tarden, ¿no? Porque para septiembre ya tendríamos que estar en cumplimiento. Bien, a la luz de la reciente cancelación de la NOM 043 de orientación alimentaria, ¿qué opciones educativas sugiere pueden hacerse sobre la alimentación equilibrada y la integración de grasas saludables para la población? Ok, normalmente lo que hacemos desde el punto de vista regulatorio es, si aquí en México no tenemos algo específico, nos vamos a regulación internacional. Entonces, por ejemplo, si consultamos documentos de la Organización Panamericana de la Salud, seguramente habrá, no tengo en este momento algo específico, pero seguramente podemos encontrar muchísima información, ¿no? Si entran a ver todo este programa de Replace y hay mucha otra información respecto a cómo cuidar la salud, ahí pueden echar mano de estos documentos, no siempre basándonos
en documentos bien sustentados, bien fundamentados, ¿no? Entonces yo me iría a consultar documentos de la Organización Mundial de la Salud. Gracias. ¿Qué tipo de aceite se puede utilizar para cocinar en casa? En casa lo que se recomienda es principalmente los aceites poliinsaturados, ¿no? Entonces, a ver, aquí tengo por aquí a la mano. Por ejemplo, los poliinsaturados son los de cártamo, maíz, girasol, soya, nueces, semillas, ¿no? O los monoinsaturados. Entonces, depende qué vaya a ser, pudiera elegir alguno de estos, ¿no? Pero sí es buscar como las opciones que tengan más poliinsaturados y evitar reutilizar el aceite, ¿no? Ya hay muchas medidas de cómo hay que disponerlo en contenedores para poderlos desechar o incluso lugares a donde los podemos llevar para que le den una disposición correcta, ¿no? Porque es un residuo que si lo vertemos al agua, pues también la contamina. Entonces, evitar reutilizar esos aceites o nada más las cantidades pequeñitas que requiero o alguno de estos que sean ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia de grasa hidrogenada y parcialmente hidrogenada? ¿Y por qué es que se quiere controlar el uso industrial de la segunda opción y no de ambas? Ok, la grasa parcialmente hidrogenada, digamos que tiene muchas estructuras diferentes. Dentro de esas estructuras que se generan en el proceso de hidrogenación están los ácidos grasos trans. A diferencia, cuando esa hidrogenación del aceite es total, no hay presencia de ácidos grasos trans. Entonces, digamos que la razón por la que se esté regulando los parcialmente hidrogenados y no los hidrogenados es por su contenido de ácidos grasos trans. Gracias. ¿Qué métodos se utilizan actualmente para sustituir la hidrogenación en la industria alimenticia? Pues ahorita sí como que me acuerde rápidamente, hay un proceso que se llama interesterificación, en el cual se seleccionan como los ácidos grasos que se van a incluir en la molécula y nos puede ayudar a obtener diferentes puntos de fusión sin tener que hacer la hidrogenación, ¿no? Entonces, interesterificación sería uno de ellos. Gracias. He escuchado que es más saludable preparar la comida con manteca natural en lugar de aceite vegetal. ¿Qué tan recomendable es? Manteca vegetal, ¿a cuáles fuentes se referirán? Por ejemplo, no sé si estén comparando como el aceite de Perdón, menciona manteca natural. manteca natural. Perdón que interrumpa, supongo que se refieren a la manteca de cerdo porque nos han estado preguntando varias veces por ella. Ah, ok, ok. La cuestión con la manteca de cerdo, pues es su contenido de grasa saturada, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor un aceite te va a dar algo de ácidos grasos trans, pero por su parte la manteca te va a aportar grasas saturadas, que finalmente el efecto que tienen en los niveles de colesterol, pues es muy similar. Entonces ahí más bien es cómo busco alternativas de procesos que me ayuden a tener una menor cantidad del aceite o de la grasa. ¿Nos puede comentar nuevamente qué alimentos de manera natural tienen grasas trans? Me parece que sí lo comentó al principio, pero me conecté un poco tarde. Ok, no hay problema. De manera natural, todos los productos que provienen de animales rumiantes. Nosotros lo que más consumimos es lo que proviene del ganado, bueno, del ganado bovino. Entonces, básicamente, la carne y todos sus derivados y la leche y todos sus derivados. Entre más cantidad de grasa contengan, mayor va a ser el aporte de ácidos grasos trans. Bien. La información nutrimental
En la información nutrimental, ¿cuál sería el valor aceptable de grasas trans y grasas saturadas para que no dañe tanto la salud? Ok, de acuerdo a lo que está estableciendo la Organización Panamericana de la Salud, están hablando de ese 2% de grasas trans en el consumo de los alimentos, ¿no? De grasas saturadas no estoy segura que haya un límite. A lo mejor eso se los podría contestar mejor un médico, pero en cuanto a grasas trans es un 2% de estas grasas que, con características trans. Bien. ¿La leche materna contiene grasas trans? La leche materna no debería, a menos que la mamá estuviera consumiendo grandes cantidades. Quiero pensar, ¿eh? No estoy 100% segura, pero digamos que la leche de las vacas tiene grasas trans, pero por este proceso que sucede en el rumen. Los humanos pues no hacemos ese proceso. Entonces no tendría por qué, si yo como mamá llevo una alimentación correcta, no tendría por qué haber grasas trans en la leche, ¿no? Entonces sí es exclusivamente esta producción de manera natural, es exclusivamente en leche de rumiantes. Bien. En alguna conferencia nos habían comentado que cualquier ácido graso poliinsaturado, al someterlo al calor, este se convierte en grasa trans. ¿Esto es correcto? Sí hay una polimerización, así se llama, una polimerización de los ácidos grasos. Aquí el argumento de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud es que si yo comparo el porcentaje de ácidos grasos trans que se producen durante este proceso de fritura, es muy bajito comparado con el que se produce por la incorporación de aceites parcialmente hidrogenados. Entonces, por eso, hasta el momento, no se están enfocando en regular los procesos de fritura, sino más bien en regular la adición de aceites parcialmente hidrogenados. Entonces, les comentaba, según datos de investigaciones, el porcentaje de grasas trans que se producen durante estos procesos de fritura de los poliinsaturados puede llegar a ser de un 3%, contra hasta un 45% de ácidos grasos trans en un aceite parcialmente hidrogenado. Gracias. Bien. Voy a dar lectura a un comentario que lo anotan así. Comentario. Gracias por la presentación. Hoy la Aniame ha comentado que el 5% de las grasas que se venden en el país son grasas parcialmente hidrogenadas, por lo que la medida de salud pública solo atacará esta parte. Hay que recordar que las grasas trans lácteas también son cardioprotectoras, por lo que es importante dar a conocer sus beneficios. No todas las grasas trans son malas a la salud. Ahora bien, también estamos esperando que la autoridad indique cómo va a fiscalizar esta nueva medida de la Ley General de la Salud, ya que es ahí donde se hace la diferencia para la industria. Ok, sí, efectivamente, la cantidad de aceites parcialmente hidrogenados que se utiliza en México no es tan alta y efectivamente solo va a regular esa fracción de alimentos que los contengan. Gracias. Excelente presentación. Saludos desde San Luis Potosí. La industria tiene que hacer una gran inversión en tecnología para la sustitución de las grasas trans. Sí se está haciendo inversión, digo, no conozco los montos, pero sé que sí es algo que se está trabajando, es algo que se está haciendo y la inversión va desde capacitación, tecnología, infraestructura para lograr hacer estas disminuciones de ácidos grasos trans. Gracias. La siguiente, ¿qué materiales, herramientas o estrategia recomienda elaborar para que la población disminuya el consumo de grasas trans? Es decir, ¿cuáles serían los que provoquen un mayor impacto?
Fíjate que yo, bueno, es mi punto particular de vista, ¿no? O sea, lo primero es que cada uno de nosotros estemos conscientes del efecto que tiene en la salud, ¿no? Entonces, a lo mejor mucha gente muy rara vez se hace un análisis de sangre, tal vez ni siquiera sabe que tiene el colesterol alto, que es prediabético. Entonces, como este monitoreo preventivo de la salud, creo que es muy importante, ¿no? Como al hacer conciencia de cómo está impactando lo que comes en tu salud y que muchas veces, bueno, parte de lo que encontraron en sus estudios en la Organización Mundial de la Salud es que los jóvenes son los que más productos con ácidos grasos trans consumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como jóvenes, cuando somos muy jóvenes, pues a lo mejor todavía no sientes esos efectos adversos en tu salud. Y conforme vas creciendo te vas dando cuenta, pero a lo mejor ya estás en un nivel en el que ya no vas a poder actuar. Entonces, como ir generando conciencia desde los más pequeños, en cómo esos hábitos de alimentación impactan en su salud, no de manera inmediata, sino cómo van a impactar más adelante, ¿no? Y cómo cuidarnos para llegar a una etapa adulta en mejores condiciones. Entonces, realmente es muchísimo, es conciencia, 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 platicarlo, y tiene que ser como en todos lados, ¿no? O sea, tendría que ser como un bombardeo desde las escuelas que sí se incluye ya en los temas que se abordan, pero que también vaya de la mano con qué me están vendiendo en la tiendita, que se supone que también está regulado, y en casa hacer lo mismo como papás, ¿no? Entonces es como promoverlo de manera integral, ¿no? O sea, realmente es una labor titánica. eh, y aquí lo importante es que cada quien desde nuestra trinchera, digámoslo así, pongamos ese granito de arena en lo que nos corresponde. Claro. Bien, la siguiente. Hay muchos estudios que demuestran beneficios de la salud relacionados con el consumo moderado de ácidos grasos transnaturales producidos por el sistema digestivo de rumiantes, como es el caso del ácido graso linoleico conjugado. Parte del problema es cuando hacemos modificaciones y se generan ácidos grasos trans de origen industrial. Fíjate que yo en lo que estuve leyendo sería interesante ver como estos estudios. En lo que yo estuve consultando, no encontré como estos beneficios de los ácidos grasos trans de origen natural. O sea, sí que hay fracciones de componentes nutritivos que son indispensables, pero respecto a los ácidos grasos trans, la verdad es que no encontré información de los beneficios. Entonces, igual si nos los pudieran compartir para ver como qué fuentes, qué hay de investigación detrás, sería interesante. Muchas gracias. Bueno, hay todavía una lista larga de preguntas. Voy a dar lectura a dos más por el tiempo. Ok, Pero bueno, posteriormente veremos la manera de atender a las preguntas que por tiempo no van a poder ser leídas. ok. Bien, la siguiente. Bajo la modificación de la norma por grasas trans, ¿qué sucede si diseño un alimento en el que utilice chocolate con grasas saturadas y que en mi análisis bromatológico mi producto final sale con grasas saturadas? Digamos que las grasas saturadas no están reguladas la cantidad. Lo único que nos pide la norma de etiquetado es que yo diga cuántas grasas saturadas tengo y que analice si me corresponde sello de exceso de grasas saturadas. Lo que se está regulando son los ácidos grasos trans o el que conocemos como grasas trans. Entonces, la cantidad que tenga de grasas saturadas, lo único que me corresponde es ponerlas en la declaración nutrimental. Lo que sí no puedo hacer es utilizar aceites parcialmente hidrogenados y no excederme de un 2% de ácidos grasos trans de producción industrial. Bien, gracias. Pues la última.
Pensemos en un corte de carne magro. La cocción disminuye o aumenta o mantiene el contenido de grasa trans, aunque sea poca. Es decir, si se consume solo sellado o bien cocido, ¿no afecta? A ver, bueno, que me parecieran como dos preguntas. Entre más grasa tenga el corte, mayor porcentaje de grasa trans puede tener, ¿no? Porque recordemos, pues los ácidos grasos trans son estas estructuras que forman la grasa. Entonces, si yo tengo un corte muy magro, con prácticamente nula grasa, va a tener cantidades insignificantes de ácidos grasos trans. Si tengo un corte con alta cantidad de marmoleado, de esta grasa entreverada, pues debo esperar que la cantidad de ácidos grasos trans sea mayor. Ahora, si nada más lo sello, depende con qué lo estoy sellando, ¿no? Igualmente, si lo estoy cocinando, depende, o sea, más bien qué aceite o qué estoy utilizando como medio para, como antiadherente, ¿no? O sea, si le estoy poniendo aceite, si lo aventé en mantequilla o en manteca o en qué, cómo lo cociné, ¿no? Pero más bien depende de este producto graso, más que si lo puse en el sartén y nada más lo sellé, o si lo puse a asar en una parrilla. Entonces, más que el proceso que utilicé es qué estoy utilizando adicional para que no se me pegue, por ejemplo, el corte. Bien, muchas gracias. Bien, pues desafortunadamente por falta de tiempo no vamos a poder dar lectura a todas las preguntas. Anayeli, muchas gracias por toda esta información que compartiste con nosotros y pues seguramente recibirás de manera directa cantidad de preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio y esta oportunidad. A todos, muchas gracias por su tiempo.